Cero. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Estamos en tu programa Voz de Salvación Radio. Gracias por estar con nosotros. El panel les saluda. Hermano Ami, perdón, bienvenido. Perdón, Buenas pastor. noches, bienvenidos a este su programa Voz de Salvación. Espero que en esta noche esta palabra les edifique a todos vía Facebook Live. Y bueno, gracias. Amén, amén. También está con nosotros como cada domingo, ¿verdad? Al pie del cañón, nuestro pastor. Pastor, bienvenido. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bienvenidos a su programa. Esperamos que sea de bendición para ustedes, así como lo es para nosotros. Y también les invitamos a que nos ayuden a compartir el mensaje, Voz de Salvación, ¿verdad? Que le dé compartir, que le dé like, ¿verdad? Para que más personas puedan ser impactadas con este mensaje y pueda llegar a muchas más almas. Bendiciones. Amén. Está con nosotros nuestro hermano Polo, nuestro hermano Leopoldo. Bendiciones, bienvenido. Que Dios le bendiga, muy buenas tardes, noches, ¿verdad? Sea cual sea el lugar de donde nos mira, ¿verdad? Damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él es bueno, Él es fiel, ¿verdad? Él es verdadero. Y hoy, como cada domingo, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido estar transmitiendo este programa Voz de Salvación Radio con el propósito de que más almas se salven, ¿verdad? De que más almas vengan a Cristo y puedan conocer la verdad y que la verdad del Señor las haga libres, ¿verdad? Hoy traemos un tema, si usted va a notar, ¿verdad? El tema es el fruto del Espíritu. Estaremos trabajando en el texto de Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Por si usted va a tomar nota y si usted quiere acompañarnos a la lectura, ¿verdad? Damos la bienvenida y que Dios me los bendiga. Muy buenas tardes o noches, donde quiera que esté. Amén, amén. Y también está con nosotros nuestro hermano Genaro. Hermano Genaro, bienvenido. Amén, amén, bendiciones, sean bienvenidos a este programa, ¿verdad? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y que cada día se ponen los temas se ponen más interesantes, ¿verdad? Porque cada día Dios tiene palabra fresca para todos aquellos que escuchan y sobre todo para nosotros, ¿verdad? Te pedimos que compartas este enlace, ¿verdad? No solamente como video, sino también como audio, ¿verdad? Hay muchas partes donde tal vez no tienen una pantalla donde mirarlo, pero sí pueden oírlo. Si tú lo compartes, lo pueden oír por medio de una bocina, por medio de un sonido. Es importante que compartas este enlace, ¿verdad? Porque de esta manera podemos alcanzar a las personas hasta lo más profundo de este mundo, ¿verdad? Porque hay lugares, como les repito, donde no tienen una pantalla, pero sí tienen cómo escuchar. Entonces te pedimos, por favor, en un mismo sentir, en un mismo corazón, comparte este enlace, ¿verdad? Que puede ser de mucha dedicación para muchos aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos. Amén, amén. También le pedimos un poquito de la música, un poquito para que, o como usted escuche, control, ¿se está escuchando bien? Amén, amén. Recuerde que estamos totalmente en vivo, ¿verdad? Y queremos que hacerlo lo mejor que podamos, amén. Así que, pues ahí también está con nosotros los ingenieros de sonido, ¿verdad? Los encargados, nuestro hermano Larry, nuestro hermano George, nuestro hermano Abel, ¿verdad? Les damos muchísimas gracias porque es de gran bendición su apoyo, ¿verdad? Y que estén aquí. Así que pues comenzamos la lectura, ¿verdad? Estamos en la serie de el Espíritu Santo, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos hablando de la llenura, cómo es que recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hoy estudiaremos acerca del fruto. Cuando nosotros ya tenemos a esa persona dentro de nosotros, hay una manifestación, hay un fruto. Se tiene que ver cuando una persona está llena del Espíritu Santo, amén. Así que comenzamos con la lectura. Hermano Samuel, comenzamos. Bueno, vamos a estudiar En el capítulo de Gálatas 5, 22. 23, amén. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, amén. Bueno, mire cuáles son los frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros lo recibimos, ¿verdad? Él habita en nosotros, eso ya lo habíamos estudiado. Estas son las manifestaciones, es el fruto, ¿verdad? Es manifestada en 9 áreas, ¿verdad? No son 9 frutos, es un fruto, como nos enseña nuestro pastor, ¿verdad? Con 9 diferentes sabores, ¿verdad? Y estas son las manifestaciones, ¿verdad? Como lo estábamos mirando, ¿verdad? Más el fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Amén, pastor. Sí, pues es
muy clara la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aquí en Gálatas 5:22 quisiera tal vez tocar un poco, ¿verdad?, del trasfondo bíblico. Quisiera tocar el mismo libro aquí en Gálatas 5:16 y 17, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Está hablando acerca, aquí en la Biblia, Pablo, ¿verdad?, nos está narrando, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está narrando, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. En una ocasión, cuando Jesús fue cuestionado, ¿verdad?, que cómo deberían, Jesús le decía a los discípulos: tengan cuidado de ustedes mismos, porque entre ustedes se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos que van a ser lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño del Señor, ¿verdad? Y una palabra clave que él les dijo es: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces dicen que todo buen árbol da buenos frutos, ¿verdad? Y todo árbol malo da malos frutos. Así es que aquí el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Y el primer fruto del Espíritu, ¿verdad?, es el amor. El amor. Es un tema completo, ahí podemos hablar, ¿verdad? Así es, pastor. Amén, amén. Ahora nos dice este versículo, el 16, ¿verdad? 5:16 en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes o a todo el grupo. Santo Dios, amén. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es andar levitando o flotando, ¿no? Como muchos dicen, muy espirituales, como que ya no caminan, ya flotan en el aire, ¿no? Dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, amén. ¿Qué podemos entender ahí? Wow, es tremendo. Realmente sí es interesante la pregunta, Paz, ¿verdad? Porque dice que andemos, ¿verdad? Yo lo puedo entender que es como un vehículo. El Espíritu Santo es el que nos lleva, ¿no? El que nos dirige, el que nos dice: ve y haz esta cosa, ve y haz esta otra, ¿verdad? De hecho, platicaba yo con un hermano, ¿verdad?, hermano Larry, de algunas experiencias que en este tiempo tuvimos a través del Espíritu Santo, que nos mandó a hacer algo, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso particularmente, que andar en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es como el vehículo, ¿verdad?, que nos lleva, y Él nos dice: ve y haz esto, ve y dile esta palabra a tal persona, ve. O sea, somos dirigidos o somos conducidos por el Espíritu Santo, porque una cosa es ser lleno, ¿verdad? Es como una botella, usted la llena, ¿verdad? Pero el vehículo, digamos, esta botella es el Espíritu Santo que ya lo lleva. Donde quiera que usted lleve esta botella, ¿verdad?, es el Espíritu Santo y es el que lo dirige. Eso es lo que yo pienso, hermano Polo. Amén, amén. Bueno, yo para contestar esto necesito hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Y es que en términos generales, el versículo que se está refiriendo, ¿verdad?, a todo producto que se obtiene, hablando naturalmente, de la tierra, ¿verdad?, especialmente designa a las plantas y a fruto de estos, ¿verdad? Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado. Y en Cristo espera esto de nosotros, como nos dice en Juan 15:2, ¿verdad? Dice ahí en el Evangelio de Juan 15:2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Que también quiere decir las virtudes de un cristiano, ¿verdad? Las virtudes cristianas, ¿verdad? En Juan 3:34 dice la palabra: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está hablando acerca del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, ¿verdad? Y como bien leía el pastor en Gálatas 5:16, que Pablo hace una incitación a la iglesia, ¿verdad?, a vivir por el Espíritu y no vivir por la carne, ¿verdad? Porque si seguimos leyendo ahí, hace una narración de todo lo que una persona hace conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias pasiones, conforme a sus propios pensamientos. Entonces, cuando llega al versículo 22 y 23, donde hace el señalamiento de lo que es vivir en el Espíritu, nos empieza a hablar del amor, de la paz,
de la fe, ¿verdad? De benevolencia, ¿verdad? Y todos esos, ¿cómo le podemos decir? Fruto. Bueno, el fruto del Espíritu, las consecuencias del fruto, ¿verdad? Todos los sabores del fruto que da, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver manifestado en nosotros, y eso solamente lo podemos entender a través de Jesús, ¿verdad? A través del Señor. Por eso lo que dice este texto de Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Nosotros antes de no conocer a Dios pensábamos que creíamos en Dios, ¿verdad? Y quizás hablábamos de Dios, pero muy poco. Y lo que hablábamos era realmente lo que escuchábamos de nuestros papás, de nuestras generaciones, de lo que vivíamos. Pero realmente cuando uno viene a conocer del Señor y empieza a escudriñar su palabra y vienes a entender las cosas que Dios nos está diciendo, porque antes de, ¿quién entendía la palabra de Dios? Honestamente, éramos inconversos, como dice la Escritura. No podíamos hablar. De hecho, nos asustaba cuando encontramos a alguien con la Biblia. Decíamos, no, es que esos son hijos del chivo, ¿no? O los chivos que les dicen ahí. Pero la verdad es que somos bien ignorantes. Y la verdad es que viene a entender cuando uno escudriña la Escritura, y a través de la Escritura Dios te habla, y a través de que Dios te habla, va transformando tu vida. Porque no puede haber una transformación si no hay un entendimiento de parte de Dios, y ese entendimiento nos lo da su Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se deja enseñar por Dios, entonces el Espíritu Santo viene a ser manifiesto cuando empieza a entender el amor. Porque antes, ¿quién entendía el significado del amor, por ejemplo? Solamente sabíamos que era el amor, era el significado, un símbolo es el corazón. Pero realmente no entendemos el amor. La Biblia dice que el amor es sufrido, y la gente entiende eso, o entendíamos eso. No entendemos, ¿verdad? Entonces, también dice la Biblia que el amor es sufrido, pero dice que también es benigno. O sea, sufres, pero también te beneficia, ¿verdad? Nadie sufre nadie va a sufrir por nada, ¿verdad? O sea, cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, iba a haber un beneficio. Sabía que iba a sufrir, pero iba a haber un beneficio. ¿Cuál era ese beneficio? Que todo aquel que creyera en él sería salvo. ¿Salvo de qué? De ir a una condenación eterna. ¿A dónde? A mucha gente le asusta ir al infierno, pero es ahí donde va todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y ha vuelto a nacer por el Espíritu, ¿verdad? Amén, brother, amén. Amén, brother, es interesante, hermano Genaro. Amén. Pues la pregunta que hace el pastor, ¿verdad? Es muy buena, ¿verdad? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, yo creo que una persona que anda en el Espíritu se tiene que deshacer de su carne, ¿verdad? Y aquí dice en el 19, ¿verdad? Que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad. Cuando nosotros, antes de que conociéramos a Cristo, andábamos en la carne. Exactamente. Hacíamos algunos hacían todo, algunos eran likes, pero hacíamos esto que la palabra es confrontativa, porque nos está diciendo qué es lo que hacíamos cuando andábamos en la carne. Habla con claridad. Exactamente. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Y ahí nos dice también que los frutos se tienen que anotar en nosotros cuando andamos en el Espíritu. Una persona que no tiene estos frutos, y puede haber hermanos en la iglesia que no andan en el Espíritu, que no se le notan esos frutos, que no dan a salir, no dan a relucir, porque un árbol de naranja a legua se le ve que es anaranjado, más o menos como este color, ¿verdad? Se le ve la naranja, sabemos que es un fruto, o sea, es un árbol de naranja. Entonces un cristiano, Una piña, brother. un cristiano se le tiene que notar a simple vista que es. Muchas de las veces vamos a los trabajos y trabajamos y nos notan diferentes, pero hay personas que no hay necesidad de que tú les digas que eres cristiano, sino se dan cuenta. Como digo, por los frutos también. Empecé a trabajar unos días con un muchacho que fue cristiano, y entonces nomás de repente me dice, ¿y tú vas a la iglesia, verdad? Y yo me quedo, bueno, o sea, dice, yo fui cristiano. Le digo, realmente sí. Y todo el día desde ese momento, desde que él me dijo eso, empezamos a hablar de la palabra, de la palabra, de la palabra. Y en un momento, hubo un momento en que él se sintió confrontado. Amén. Y le dije, si eras cristiano y estaba escuchando música mundana, o sea, tal vez anduvo en el Espíritu, pero de vuelta volvió a lo mismo. O sea, entonces esos frutos se pueden ver de vuelta, que regresa a la carne.
Una persona que anda en el Espíritu se le tiene que notar todo lo que dice que son los frutos del Espíritu. Pues sí, La paciencia, el gozo. Aunque esté pasando por pruebas, dice la palabra de Dios que aunque estamos pasando por pruebas, tenemos que tener por sumo gozo. Amén. Que estamos pasando por pruebas. Amén, brother, amén. Amén. Entonces, tal vez una persona que tal vez está pasando por pruebas y pues a veces es difícil estar en gozo, pero tenemos que tener en claro que tenemos un Dios poderoso. Tenemos que, algo que compartí con mis hermanas este día, que tenemos que plantar en nuestro corazón quién es nuestro Dios. Aleluya. Que si decimos que es un Dios de poder es porque es poderoso. Y a veces sí es difícil, porque a veces nos falta, como dice el hermano, entendimiento más de lo que es la palabra, pero yo creo que poco a poco estos frutos se pueden dar en nuestras personas. Amén, amén, brother. Y es interesante, fíjense que eso es algo que debemos aclararle a la gente, ¿verdad? Y ese es el propósito. ¿Por qué mucha gente quiere cambiar, brother, no? ¿Por qué viene ese cambio en nosotros, por ejemplo? Y precisamente aquel que no tiene al Espíritu Santo no puede dar esos frutos. ¿Qué frutos son los que dan? Lo que usted acaba de decir en el 19. En el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Cuántos enemistades teníamos en el mundo, no? Pleitos, hechicería, ¿no? Iras, contiendas, nos airábamos antes. borracheras. Entonces, amados hermanos, amigos, algo que tenemos que entender es que mientras no recibamos a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo, no vamos a poder dar un fruto, lo que es el del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo que tenemos que entender es que hay frutos buenos que son del Espíritu Santo, pero hay frutos que son malos, ¿verdad? Son obras. Y obras, por ejemplo, y hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero cambiar, ya no quiero seguir igual. Y doctores y un fin de situaciones, pero hasta que no recibamos a Cristo en nuestro corazón, hasta que no llegue el Espíritu Santo, que es una persona, recuerden que ya lo estudiamos, es una persona que es el que nos va a ayudar a cambiar a través de ese ayudador. Amén. Entonces, amado hermano, amigo que nos escuchas, ¿verdad? Siempre te hemos venido invitando a que recibas a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Que recibas el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través de eso, ¿verdad? Y es como se van viendo los frutos. Como dice, si antes no conocíamos el amor, ahora damos amor. Si no éramos pacientes, ahora somos pacientes. Si éramos, ¿verdad? Antes éramos borrachos, ahora ya no somos borrachos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Buscamos la presencia de Dios. Amén. Hermano Sammy, ¿qué nos puede decir? Que hay cambio en su vida. Bueno, Tenemos aquí muchos un... cambios. Lo dice Juan 3:6. Amén. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, Santo Dios, y amén. lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O cuando nosotros estamos viviendo en la carne todavía, bueno, nos pasan cosas que queremos atrás, el alcohol, como dice, peleas, pero cuando viene el Espíritu hacia nuestras vidas, nos transforma, nos cambia. Entonces ya hay personas que nos cambia el espíritu así, rápido. Amén. Amén. Pero Amén. es el espíritu de Dios que Amén. entra en Amén. nosotros y Amén. la carne la dejamos. Y ahora Exacto. vivimos por el espíritu. Amén. Amén. Amén, pastor. Es de Dios ponía también este pasaje en mi corazón, Santo. ¿verdad? De Estamos conectados. Juan 3, ¿verdad? Donde Jesús y Nicodemo se encuentran, ¿verdad? Tiene una conversación. Tiene una conversación y este Nicodemo era una persona que conocía la escritura, que Muy conocía, estudioso. ¿verdad? De la Biblia, era un estudioso de la ley, maestro de la ley, pero sin embargo Jesús no le había notado estos frutos. Y es que como un árbol, ¿verdad? Un árbol de peras no puede dar manzanas. Para que un árbol de peras pueda dar manzanas, tiene que cambiar su naturaleza. Tiene que nacer otra vez. Hay algo que se llama injerto, ¿verdad? Entonces, es lo que Jesús le dijo a eso. Para que puedas dar buenos frutos, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer. Y algo dice muy claro lo que decía el pasaje. El que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros nacemos nuevamente, ¿verdad? ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, es reconocer, ¿verdad? Y recibir el Espíritu Santo
y a través del Espíritu aprender una nueva vida, como un bebé recién nacido que comienza tomando lechita, que comienza, y la Biblia dice que la Biblia es la leche espiritual, que la palabra de Dios es la leche espiritual que todo cristiano necesita para desarrollarse, para crecer. Ahora, respecto al pasaje que estábamos leyendo de Gálatas, ¿verdad? Pienso yo que todos conocemos todo lo que hemos leído ahorita de las enemistades, los pleitos, las iras, contiendas, brujería, hechicería, borracheras, cosas malas, malos pensamientos, malas obras. ¿Verdad? Son las obras de la carne, porque esa es la naturaleza carnal, adámica, caída, de pecado, donde cuando Adán y Eva pecaron, comieron aquel fruto prohibido, ¿verdad? Fue distorsionada aquella pureza que había en el hombre, aquella imagen de Dios y semejanza con el que fue creado. Ahora, aquí vino Jesús a restaurar todo aquello que se había perdido, ¿verdad? Dice la Biblia, yo vine a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La imagen de Dios en el hombre, y es lo que Jesús vino a regresarnos a nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Es a través del Espíritu, a través del Espíritu. Ahora, como cuando dice en la Biblia, andad por el Espíritu, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Podemos aplicarlo fácilmente a hablar conforme a lo que la Biblia dice, ¿verdad? O a caminar, conforme a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, y hace un gran contraste. Yo tengo una versión que es lenguaje actual, ¿verdad? Traducción lenguaje actual, y quiero leérsele este pasaje porque me impactó mucho. Es un poco dura, pero es un poco más clara. ¿Ven? Así es que dice Gálatas 5, 19, ¿verdad? En adelante, voy a leer el lenguaje actual, ¿verdad? Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos o obras de la carne. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican brujería y odian a los demás. Se pelean unos contra otros, son celosos, se enojan por todo, algunos cristianos que también están son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras, ¿verdad? Y esto me recuerda a todo lo que era yo, ¿verdad? Realmente es exacto. No acusar a nadie más, individual. ¿verdad? Eso me recuerda a todo lo que era yo, lo que hacíamos en nuestras fiestas, lo que pasaba siempre pelea, pero dice la Biblia que eso son las obras de la carne. Y eso va a destruir al hombre, ¿verdad? La semana pasada estudiamos sobre todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es que nos conviene andar por el Espíritu, ¿verdad? Nos conviene, dice también, son envidiosos, se emborrachan y hacen en sus fiestas, hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios, ¿verdad? Y usted se puede decir cristiano, usted puede decir yo voy a una iglesia, yo soy de esta religión o yo soy de otro, pero si usted hace esto, la Biblia dice que usted no es parte del reino de Dios. Porque ser parte del reino de Dios no es pertenecer a una congregación, no es pertenecer a una iglesia, no es pertenecer a ninguna denominación. Ser parte del reino de Dios es andar por el Espíritu. Y entonces encontramos el versículo 22, que es el contraste, porque es donde comenzamos, pero quería tocar este trasfondo para que pudiéramos entender. Dice, en cambio los que son guiados por el Espíritu, el versículo 22, los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos hace amar a los demás, que es el primer fruto, es el del amor, ¿verdad? Y es el primer fruto que Jesús manifestó en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿verdad? Dice, habla de un fruto ahí, que es el fruto del amor. De hecho, en primera de Juan nos habla, ¿verdad?, donde nos exhorta Dios, ¿verdad?, la iglesia, el Padre, y nos dice, todo aquel que dice que ama a Dios, pero que aborrece a su prójimo, es un mentiroso, porque no puede amar a un Dios que no ve y aborrecer a un prójimo que sí ve, que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces dice, no se engañen a ustedes mismos, ¿verdad? Y Dios nos confronta de esta forma, pero siento yo que nos confronta por amor, nos corrige por amor. Sí, amén, amén. Así es el Padre que ama, corrige a sus hijos, dice la Biblia. Amén.
Amén, amén. Y es interesante, fíjense que algo que tenemos también que entender, ¿qué es la carne? ¿No? Quizá usted nunca ha escuchado esa palabra, ¿qué es la carne? ¿No? Pues son nuestros deseos, ¿verdad? Como decimos antes de que conozcamos a Jesús, ¿cuáles son nuestros deseos? Pues de irnos a tomar, de ser mujeriegos, de irnos al pecado, el deseo, ¿no? De hacer lo malo, ¿verdad? A eso se le llama, o la Biblia le llama carne, ¿verdad? Nuestro propio yo, ¿verdad? Esos deseos, como decía Pastor, pecaminosos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender qué es la carne, son nuestros deseos, ¿verdad? Porque usted tiene deseos como dice la palabra, ¿verdad? De irse con otra mujer, de irse a tomar, de tener pleitos, de tener envidia, ¿verdad? Esos son frutos que no vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como dice el pastor, pues es algo personal que debemos, ¿verdad? Decir, bueno, realmente tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es precisamente lo que platicábamos la semana pasada. Habemos en la iglesia, ¿verdad? Y vemos gente que no da un buen fruto. Y nos hemos preguntado, amados hermanos, amigos que nos ven, ¿por qué no dan ese fruto, pastor? ¿Será que no han creído? O sea, aunque estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Como usted dice, manifestamos, ¿verdad? Como usted dice, esto es para todos. Manifestamos en ciertas áreas todavía no el fruto del Espíritu Santo, sino el fruto carnal. Entonces tiene que haber, perdón, pastor, digo, si Jesús viene completo, ¿no? No viene por partes, como decía creo que el hermano Genaro. Cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Automáticamente tenemos que dar ese fruto. Pero una de las preguntas decía, bueno, ¿por qué? Y eso yo lo veo en mi persona, porque aún hay áreas, ¿verdad? Que digo, wow, o sea, como que no es el fruto del Espíritu Santo. Una de las cosas que yo creo en mi corazón que tiene que ver mucho la relación con Dios. O sea, que no se puedan dar los frutos por lo mismo de que no tiene una relación con Dios, O sea, más un íntima, proceso. más que se someta o que nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque puede haber personas que viniendo del mundo son transformadas en el espíritu, traen la mansedumbre. Hay personas que están en el mundo, traen la mansedumbre. O hay otros que tienen mucho el gozo en ellos, que no puedes notarlo cuando ellos vienen a la transformación, siguen todavía aún más gozosos. Y se puede notar, oh wow, pero tal vez no trae ese fruto que se pueda notar o que avance en la obra de Dios, porque tal vez su relación con Dios no es más estrecha, más exactamente. Que la relación con Dios es también la que nos transforma. Cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, estando en la iglesia, estando en nuestros hogares, en intimidad, yo para mí, por mi experiencia, me ha cambiado mucho en mi interior. Yo siento en mi ser, uno siente el cambio. Cuando busca uno a tener relación con Dios constantemente. Amén. Es verdad. Pienso pastor, yo que todo es parte de un proceso también, ¿verdad? Y parte de un desarrollo de madurez, ¿verdad? Por ejemplo, podemos notar en el libro a los Corintios, ¿verdad? Que la iglesia de los Corintios era una de las iglesias donde el Espíritu Santo se movía con más, o sea, con poder, y había tantos milagros y hablaban tantas lenguas y había tantas señales del Espíritu Santo, y era la iglesia más carnal. Ellos, o sea, el Espíritu Santo se movía en ellos, pero era una iglesia muy madura, o sea, carnal, caminaban conforme a la carne, y Pablo los exhorta y les comienza a decir que eran unos borrachos, que ya no anduvieran que ya no anduvieran haciendo herejías o orgías y cosas así. Entonces los exhorta fuertemente, pero comienza llamándolos a nuestros amados hermanos de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y igual se despide de la misma forma, los exhorta, ¿verdad? Porque él había notado que había mucha inmadurez, ¿verdad? Lo que pienso yo que también dice la Biblia que vamos a ser perfeccionados, ¿verdad? Vamos a ir siendo perfeccionados. Y la palabra perfección no significa que vamos a ser perfectos, tiene que ver con madurez. Y muchas veces cuando un cristiano llega al cristianismo, él es cristiano desde el día que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Y tal vez ese día, al otro día él va a seguir hablando de la misma forma que hablaba. Tal vez va a seguir tomando los fines de semana. Tal vez no. Cada persona, Dios trata diferente en cada persona, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Que no quiere decir que no sea cristiano, quiere decir que desde ese día comienza una nueva transformación. Es como un bebé, ¿verdad? A veces nosotros vemos un bebé y se hace de la pipí, de la popó, porque es un niño, ¿verdad? Y
Y es algo gracioso, hizo pipí, pero cuando uno ya tiene 18 años y se hace popó, entonces dices que feo, ¿no? No es lo mismo, porque ya tendría que tener una madurez. Amén. Perdón, brother, exactamente es lo que yo decía, es parte de la madurez, porque por ejemplo, ya un hombre que tiene, digamos, 3, 4 años en el Evangelio, y como dice el pastor, no hay madurez, ahí hay un problema, ¿no? O sea, es algo que debemos entender, ¿no? Porque muchas veces pues vemos al hermano, ¿no? Y se ve, ¿no? Se ve, y a veces uno dice, bueno, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no da su fruto? Pero por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios es un Dios de procesos, es un Dios que, pero le digo ya, por ejemplo, una persona que tiene 4, 5, 6, 7, 10 años en el Evangelio y sigue tropezando con lo mismo, ya hay algo, Todo ser humano que nace debe tener la tendencia a crecer, que no crees que es un fenómeno normal, es algo anormal, ¿verdad? Un bebé nace bebé, pero no se queda bebé. O sea, todos nacemos bebé y crecemos en conocimiento, en estatura y todo eso, ¿verdad? Pero sí, Pablo nos da la respuesta, pienso yo, ¿no? Cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo único que necesitas cuando te conviertes es ponerte esta Biblia, leerla, comerla todos los días. Es lo único que necesitas, no necesitas otra cosa. Hay cosas que no entiendas, hay cosas que no vas a saber, que no vas a comprender el momento, pero lo único que necesitas es leer la palabra de Dios. Puedes decir, bueno, yo no entiendo nada, pero no importa que no entiendas. Un bebé no entiende por qué tiene que tomar leche, pero solamente se agarra del pecho de su mamá o de la mamila y comienza a tomar, y eso automáticamente le va a dar el crecimiento, porque la leche tiene todo lo que él necesita. Y es lo que la Biblia nos dice de la palabra de Dios. Amén. Hermano Polo, perdón. No, está muy bueno todo lo que comenta, pero algo que comentaba el hermano Genaro, ¿verdad? Acerca de por qué a veces la gente no se ve ese cambio, ¿verdad? Y tiene cierta razón, porque no tiene esa relación con Dios. Y es que realmente para tener una relación con Dios necesitas tener ese deseo de buscarle. Y muchas veces ese deseo no se aviva en nosotros porque menospreciamos la palabra de Dios, menospreciamos la enseñanza de Dios, ¿verdad? Menospreciamos las escrituras de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, Jesús mismo, como maestro, estando aquí en la tierra, él vino y enseñó de muchos temas, ¿verdad? Los cuales enseñó a sus discípulos, y a esos discípulos se encomendó que los siguieran, y a los cuales nos han alcanzado hasta el día de hoy a nosotros, y sigue alcanzando más almas, ¿verdad? Pero lastimosamente no va a ser el mismo efecto si en verdad no hay un deseo de buscar a Dios, porque el mismo apóstol Pablo, en el texto que estamos leyendo, Gálatas 5:16, que leía el pastor, dice, digo pues, vivir por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque vivir por la carne es una satisfacción personal, pero vivir por el Espíritu es satisfacer a Dios con tu vida, por medio de tu fe en Cristo Jesús. Entonces, dice el libro de Mateo 7:15, ¿verdad? Ahí es Jesús enseñando, ¿verdad? Dando una de tantas enseñanzas que él enseñaba. El libro de Mateo 7:15 al 20, vamos a leerlo todo, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús hace una enseñanza acerca de los frutos, que dice, por sus frutos los conoceráis, ¿verdad? Y hace una aclaración de qué frutos se está refiriendo. Dice ahí, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Eso se estaba refiriendo a lo que es la hipocresía, ¿verdad? Que mucha gente se viste de traje, se viste bien bonito, se viste de sotana, pero la verdad es que su vida aparenta una cosa, pero vive otra cosa, ¿verdad? Y dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Y luego tiene una pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuegos. En pocas palabras, solamente sirve para leña, ¿verdad? Y dice el 20, así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Ahora, ¿a qué te lleva todo esto? A que mucha gente sigue menospreciando a Dios, y como dicen aquí los hermanos, a veces hermanos de la iglesia, gente que ya conoce, que lleva años conociendo el Evangelio, y es que no ha entendido que todo eso que menospreciamos nos está condenando,
¿verdad? Porque aún siendo conocedores o oidores de la palabra, no estamos llevando a cabo. Es verdad que todos tenemos cola que nos pisa, es verdad que todos de alguna manera vemos, pero la verdad es que a veces se ha llegado a una falta tan grande a Dios que ya nos da igual si tomamos, si hacemos cosas como el mundo. Y es lo que estaba pasando en los tiempos de los apóstoles, en este caso Pablo, exhortando a la misma iglesia, decía pastor, a los Corintios, pero estamos leyendo por ejemplo Gálatas y está diciendo. Ahora yo quiero llevarlos al libro de Romanos 8, del 1 al 10, vamos a leerlo. Y es que el punto aquí es que esa vida de pecado, aún siendo cristiano y sabiendo la verdad y sabiendo que Dios quiere que vivamos por el Espíritu y no siendo obedientes, te está condenando de la misma forma que una persona allá afuera, no conociendo, ¿verdad? De hecho la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es solamente condenado, ¿verdad? Entonces imagínense, dice ahí Romanos 8, 1 al 10, vamos a leer, dice: ahora pues, ninguna condenación, escuche bien, ese es el punto, ¿verdad? Por el cual el apóstol Pablo, y por el cual traemos este mensaje de parte de Dios, que el deseo de Dios no es que nadie se pierda, que seamos condenados a vivir una vida allá abajo sin Él, ¿verdad? Que vivamos con Él por la eternidad. Y dice ahí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero a veces decimos, no, pues yo soy cristiano y ya me voy a la barra, me voy a la go, me voy de parranda, me voy a hacer... ¿Qué es eso, brother? ¿Verdad? Entonces, son temas fuertes, son temas que se tocan, ¿verdad? Y a veces pensamos que nos asustan, no nos asustan. Lo personal a mí no me asusta, ¿por qué? Porque de ahí me sacó el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy damos testimonio de que la vida en Cristo Jesús es mejor, porque estamos aprendiendo a vivirla día con día. Y sí tenemos errores, sí, pero ya no frecuentamos esos lugares que antes íbamos, porque hemos entendido a través de la luz de la palabra que eso nos condena a una vida sin Dios. Y luego cuando viene lo malo decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué ocurren cosas malas? ¿Por qué permite? ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, no porque Dios quiera. Y luego dice ahí, los que no andan conforme a la carne, porque es el punto, ¿verdad? De vivir con la carne y vivir para Dios. Dice, sino conforme al Espíritu. Otra vez señala el apóstol Pablo aquí. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Pues que vamos a vivir por la eternidad. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, una vida con Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de Cristo. Fue en la carne de Jesús que fueron condenados. Por eso, cuando tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, empiezas a vivir para Él y no para ti mismo. Cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, pero sigues viviendo de la misma manera, entonces no has recibido al Señor. Y aquí nos lo dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese, estoy en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El Espíritu siempre te va a incitar a orar, a buscar a Dios, a hacer el bien hacia los demás, ¿verdad? Siempre vas a sentir ese deseo. Pero si no te llenas de Dios, no te llenas de Espíritu, tú estás esperando que los demás hagan el bien, pero tú sigues robando, tú sigues haciendo cosas malas, tú sigues hablando cosas malas, ¿verdad? Entonces la gente ve afuera, ¿y eso que es cristiano? Pero ¿y quién le dice que Dios no demanda de él? Si todos somos creación de Dios. La diferencia es cuando venimos a Jesús aprendemos a ser hijos de Dios. Y luego dice ahí en el 6, porque el ocuparse de las cosas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que la paz es un fruto, una evidencia del fruto del Espíritu Santo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche bien, es un punto bien importante. Los designios de la carne, la gente que vive conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias pasiones, conforme a su propio ego, su propio yo, está en pleito con Dios, tiene una bronca con Dios, ¿verdad? Y a veces piensa que es uno que le dice, otros me dicen, no, pero ¿por qué me dice eso? No, la Biblia lo dice, yo no te lo digo, ¿verdad? La Biblia lo dice, cada uno sabe y va a dar cuentas delante de Dios. Entonces, ¿dónde me quedé? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sigue el 8.
el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, aquí le habla a este punto, a la iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto lo dice la Biblia. No es de él. Y por eso es que vive como vive. Y vive pecando. Entonces no es de él. En la misericordia de Dios podemos seguir diciendo hermano, ¿verdad? Me platicaba mi mamá que, eso es comercial, ¿verdad? Compartía mi mamá un testimonio y creo que también todos lo escuchamos. Dice que había un hermano allá en el pueblo que lo invitaba a la iglesia, pero seguido caía y el hermano pues le gustaba mucho echarse sus tragos. Y luego ya se lo encontraba cuando se iba a la iglesia y decía, hermana, dice, pero siempre me decía, yo me iba a la iglesia y una vez llegué, ya no pude más y me desahogué con el pastor. Le dije, pastor, hay un hermano que, el hermano tal, siempre me encuentra, está así, está con sus amigos y me dice, hermana, Conchita, dile. Dice, no, la vuelta que te voy a decir, dile, hermanos de Drácula. ¿Por qué? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, están en pleito con Dios, ¿verdad? Dios condenó la carne en Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús para eso vino, Él murió en la carne, ¿verdad? Pero Dios lo levantó de entre los muertos para darnos vida eterna, ¿verdad? Y dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En Cristo Jesús somos justificados, ¿verdad? Amén, amén, sí, amén, absolutamente. Ahora, hay algo que es muy importante, pienso yo, que aclarar, ¿verdad? O resaltar, que Dios ama a todas las personas, ¿verdad? Porque tampoco queremos que piense usted que, bueno, que Dios odia a todos, o Dios, es lo que a veces nosotros tenemos ese concepto de un Dios que está esperando que hagas algo malo para que te mande un rayo y te mande al infierno, ¿no? Y te desaparezca. Pero la verdad es que no, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios santo, ¿verdad? La virtud más grande de Dios es su santidad. La Biblia dice que Él es santo, 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 es 3 veces santo, ¿verdad? No dice que es bueno, 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 no dice que es agradable, no dice que es poderoso, poderoso, dice que es santo, 3 veces santo. Es la virtud más grande de Dios, ¿verdad? Ahora, al ser un Dios santo, ¿verdad? Todo lo que tiene pecado no puede tener contacto con Dios. Y Dios no puede tratar con una persona que está en pecado, o no puede acercarse a una persona que está en pecado porque destruiría el pecado, porque Él es santo, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos en pecado, si se acerca a nosotros, nos destruiría a nosotros. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que Dios ama a las personas, ¿verdad? Pero no ama el pecado, porque muchas personas confunden eso, es que Dios me ama como yo soy, es que Él me hizo así. Y Él sabe que yo soy así, entonces Él me ama y al final todos vamos a ir al cielo, al final todos vamos, porque Él sabe. A veces nos creamos un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia, ideología, ¿verdad? Una ideología que no está escrita a nuestra conveniencia, entonces podemos decir que Dios, ¿verdad? Porque hay miles de dioses en el mundo, pero el Dios de la Biblia es un Dios de santidad. Y lo primero que y es el único Dios, comparado a todos los dioses que conocen toda la humanidad, es el único Dios que demanda santidad, ¿verdad? Porque a veces queremos buscar un lugar donde me permitan hacer esto, y siempre, a veces el primer problema que encuentra un cristiano cuando llega al cristianismo es que te dicen, ¿y qué te dejan hacer en tu iglesia? ¿Y qué no te dejan hacer? Y a veces la gente, venimos con ese pensamiento, ¿verdad? Y a veces decimos, es que la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, Dios nos da consejos y dice, no hagas esto porque va a haber consecuencias. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra son por amor a nuestras almas, por amor a nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Y sí, eso es verdad, y lo que decía Pastor, ¿verdad? Es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y ya hablamos acerca de que para que nosotros podamos dar fruto tenemos que tener una relación con Él. Dios es tan bueno que nos da herramientas. Ahora, por ejemplo, hay una herramienta, ¿no? Por ejemplo, para romper, ¿verdad? Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno. Y mientras yo estudiaba esto, decía, Señor, bueno, una solución. Y bajaba a mí el ayuno, disciplina.
El ayuno es una de las herramientas que Dios usa para romper yugos, una relación con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios, decirle me siento así, pero también el Señor dice, bueno, haz esto, ¿me entiende? Y es una realidad, y yo no le digo que yo soy un ayunador que guau, y se nota, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he notado que cuando yo ayuno, se rompe. O sea, yo se lo puedo decir, porque lo voy a repetir, no es que sea yo un ayunador, pero he visto el poder del ayuno, ¿verdad? He visto el poder del ayuno cuando una de mis luchas muy fuertes, y yo se lo he dicho, es porque estoy solo, ¿verdad? Una forma de vencer es el ayuno. Y bueno, ustedes me verán y dicen, bueno, hermano, ¿y usted cuándo ayuna, no? Pero bueno, pero es una de las formas, ¿verdad? De cómo mantenerme, como dice, pues no es que uno sea santo, pero Dios es tan bueno que nos da herramientas para que podamos. Es ok, está el ayuno, relaciónate conmigo, en la oración. Pastor, Ahora, algo que decía el pasaje que leía Pablo, ¿verdad? Los que viven conforme a la carne no pueden someterse, no pueden agradar a Dios. O sea, no pueden decir, bueno, hay gente que dice, bueno, yo puedo cambiar mi vida, ser una persona moral sin tener que ir a una iglesia. Yo no necesito, y ese es el peor error que un cristiano, que una persona pueda cometer. Creer que eres capaz en tus propias fuerzas, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Amén. ¿Verdad? Y que por más, cuando Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal. Entonces, nosotros tenemos, digamos, dos frutos. A veces nosotros queremos dar un fruto bueno para tapar nuestros frutos malos. Por ejemplo, yo hago algo malo, hay gente que es ladrón, narcotraficante, asesino, pero da dinero a la gente pobre, ¿verdad? Entonces, con una buena obra trata de cubrir sus malas obras. Pero la Biblia dice que solamente a través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Tratamos de curar a veces nuestra conciencia que nos reclama y nos dice cuando hicimos algo malo, ¿verdad? Porque Dios nos dio la conciencia, dice la Biblia que Dios nos dio la eternidad, puso la eternidad en el corazón del hombre. Y nos sentimos a veces culpables cuando hacemos algo malo. Es una de las cosas que estaba estudiando acerca de tener relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Implica culpabilidad. Cuando tú tienes relaciones en el orden que Dios lo planeó desde el principio, que es en el matrimonio, eso causa gozo, eso causa alegría, causa satisfacción. Pero cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del orden que Dios estableció, eso causa culpabilidad, eso causa tristeza, causa dolor. Y a veces tratamos de olvidar, opacar nuestra conciencia, pero eso es lo que genera en nosotros, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y para que nosotros podamos vencer, ¿verdad?, los deseos de la carne, tenemos que vivir por el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Solamente con el poder del Espíritu, dice la Biblia que no es con espada, ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que venceremos, ¿verdad? Y la verdad que en una ocasión alguien me dijo, yo no necesito ir a la iglesia para dejar de tomar. Tú dejas de tomar porque empieza la iglesia. Y yo le dije, bueno, gracias a Dios que no eras un adicto así como yo, ¿verdad? Pero yo siento que si yo me aparto de Dios, yo no podría caminar mucho tiempo así como he caminado de la mano de Dios, ¿verdad? Porque nosotros podemos saber lo que dice la Biblia o comprobar lo que dice la Biblia. Apartados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Simplemente vamos a ser un títere en las manos del enemigo. Amén. Y tenemos perdón, hermano, tenemos ¿verdad? Nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Y, brother, ¿qué ha roto el Espíritu Santo en su vida? ¿Pleitos? Nos había comentado que era casi como Chávez. Santo. Bueno, como dicen, ¿no? Cuando uno anda en la carne, cuando uno dice lo que es nacido de carne es. Y cuando uno vive por así en la carne es una vida de alcohol, de pleitos, de muchas cosas.
pero cuando viene el Espíritu de Dios, nos transforma, nos cambia completamente. Transforma nuestras vidas, la vida de mi esposa, de mis hijos. Entonces es algo poderoso. Es algo poderoso el Espíritu de Dios. Amén, amén. Es interesante porque nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Juntamente con nuestros hermanos, son unos hermanos que no tienen mucho, ¿verdad? Que están llegando a la iglesia y vemos sus frutos. Vemos, como dice el pastor, la Biblia no nos enseña que cómo vamos a conocer a la gente, no porque prediquemos bonito, no porque nos vistamos bonitos, sino por los frutos. Por los frutos. Y yo les soy sincero, ¿verdad? Juntamente con varios hermanos he visto los frutos en ellos, ¿verdad? Y uno de los frutos es, mírenlo aquí, valiente, ¿verdad? Y pues los hermanos, ¿verdad? Ayudándonos detrás de cámaras, ese deseo de servir a Dios. Y como decía Pastor, nosotros cuando queríamos servir a Dios, cuando queríamos acercarnos a Dios solamente a través del Espíritu Santo, de algo sobrenatural, es como nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Hermano Genaro, yo veo que tiene ganas de impartir. Es algo muy, muy clave, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que el Espíritu es nuestro consejero, nuestro ayudador, es el que nos ayuda a caminar en lo que son los caminos de Dios. Aleluya. Y algo que decían, ¿verdad? Que yo puedo sentir que para alcanzar los frutos hay que caminar en obediencia. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios les dijo, yo siento que Dios es un gran caballero al decirle, mire, aquí les dejo, coman lo que usted quiera, pero menos de este árbol coman ustedes, ¿ok? No coman de ahí. Entonces, y no recuerdo qué pasaje habla donde dice, te pongo entre el bien y el mal, pues coge. Viene cuando nos habla la palabra que nos pone en el libre albedrío. Deuteronomio 30, 19. Nos dice, de aquí te pongo esto y esto, tú decides. O sea, yo no te voy a obligar. Yo te amo con todo mi corazón, pero no te voy a obligar. Y ahora, en el pasaje que estaba hablando, leyendo nuestro hermano Polo, en el 8:13 de Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está diciendo Dios, ¿quieres vivir con los deseos de tu carne? Conforme a tu carne, sigue viviendo. O sea, te doy la oportunidad de que vengas a mí y que recibas mi Espíritu Santo y que mi Espíritu Santo te ayude. Pero si quieres vivir en la carne, vas a morir. Y dice adelante. Dice adelante. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. Te doy mi Espíritu Santo y anda en él. Así vas a vencer las obras de la carne y vas a vivir. ¿Qué es lo que Dios nos promete? ¿Qué es lo que Jesús vino a prometer? Yo soy el camino, la vida y la vida. Amén. Todo el que cree en mí vivirá. Y aquí está diciendo, vas a vivir si andas por el Espíritu. Pero si no vences las obras de la carne, quiere decir que no vas a andar en el Espíritu, vas a morir. Lo está diciendo. ¿Quieres seguir haciendo lo que te gustaba, lo que te satisface? Síguelo haciendo, pero vas a morir. Amén, pero si quieres vivir, anda por los frutos del Espíritu, anda en el Espíritu. Amén. Dice un pastor, obediencia. Amén, dice un pastor, si el pecado no fuera sabroso, no lo haríamos. Y es una realidad, ¿no? Imagínense, por ejemplo, yo platicaba con alguien, decía, imagínense, por ejemplo, hablemos un poco del alcoholismo, y por ahí alguien le reveló algo tremendo acerca del alcoholismo. Y uno ve de qué manera, no es algo que es tan dañino, brother, pero cómo el enemigo lo distorsiona y uno empieza a consumirlo, brother. O sea, cómo provoca ese deseo de que usted ve y lo ponen. Yo hablaba con los hermanos y decían, ¿qué es lo primero que lo ponen? El sol bien radiante, un harto calor, ¿verdad? El mar. Y a un lado, ¿qué le ponen? 90, 60, 90. Brother, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿cómo está el calor? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo primero que le viene a su mente? Pues ese sol radiante y lo que está ahí sudando, ¿no? Pero como usted dice, es una gran decisión personal si uno lo hace o uno no lo hace, brother. Pero yo también pienso que cuando uno toma una buena decisión es a través del Espíritu, brother. Porque yo nunca llegué
aquí hacer un juramento, pero muchas veces intenté ya no fumar, ya no tomar, y no podía, solamente a través de Jesucristo, solamente a través del Espíritu Santo. Sí, amén. Y ese Yo es el también lo funcionamiento. hice eso, Amén, brother. de tratar de De él es dejar el de tomar testimonio. y traté de dejar de tomar por mí mismo y dije, lo voy a lograr, solamente después de un mes, otra vez. Y como dicen, hasta ahorita son, a la gloria de Dios, son 8 años que no necesito y que solamente la semana pasada ya le platicaba a mi esposa, que fui a trabajar con un señor en su casa y antes me había dicho, siempre tiene cerveza ahí en el refri. Y como dice usted, estando trabajando en la calor, me dice, puedes tomar cerveza si quieres, pues, hay jugos, hay agua. Y abro la nevera y le digo a mi esposa, ¿vas a creer que por un momento vi la cerveza? Le digo. Y a lo mejor se la antojó. Y con el calor le digo, Radiante, se imagina. exactamente, no, sí, es algo algo que hemos entendido, algo que hemos entendido, que el diablo sabe cuál es nuestra debilidad. Ahí está. Él sabe. Entonces le digo a mi esposa, la vi ahí, lo vi ahí. Para mí solito. Estaba, y de momento te llega el pensamiento de decir, nadie te está viendo. ¿Pero qué dice el Espíritu? Hay alguien que te está viendo. Entonces en ese momento dices, Tremendo. yo fui por el agua y el agua también. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí. Y igual Dios, ok, ahí está, quieres tomar. Pero acuérdate, satisface tu carne y vas a morir. Sí. Es una decisión, fíjense, eso es tremendo, una decisión. Amado hermano, amado amigo, es cuestión de decisión también. Te dice, esto me hace daño, ¿verdad? Por ejemplo, el cigarro, brother. El mismo dice ahí con letritas, dice que produce ¿qué? Produce cáncer. Pero mire, yo le agarraba y le jalaba, se me subía hasta por el 12. Brother, porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Sí, No somos, la verdad, hermano. yo decía yo también, yo decía, como dice el brother, hacía harta calor y algo frío, decía, no, ya pasaba yo a salir con allí y decía, acá, Una nieve de limón. una nieve de limón. Pero también lo mismo decía, yo voy a hacer un juramento, yo fui a jurar, y no aguanté porque el deseo que tenía de mi carne. Y el deseo exacto. Pero cuando yo llegué a los caminos de Dios, eso fue, wow, rápido. Totalmente. Y algo que me impresionó, y perdón hermano, pero ahorita que me estoy acordando, tenía usted como 2 semanas de convertido. Y cuando dijeron vamos a evangelizar, mire, él estaba aquí. Y ahí fue donde empecé a conocer más de él. Y bueno, ¿de qué? No, pues yo acabé de recibir al Señor, pero siento en mi corazón. Y eso es lo que hace el Espíritu. Cuando entra ese deseo de Dios mío, o cuando hay un anhelo, Señor, ¿cómo puedo cambiar? Dios usa a sus hijos para alcanzar a los demás y de esa manera poder glorificarse en la vida de nuestro hermano. Nuestras vidas también. Amén. Estamos terminando, amados hermanos, ¿verdad? A veces no es suficiente el tiempo, pero tratamos ¿verdad? de ser lo más explícito para que usted pueda entender, ¿verdad? Y yo me quedo con esto, cada uno va a dar, ¿verdad? Sí se puede, yo siempre sigo, a veces insistivo, este hombre siempre dice sí se puede, porque sí se puede, ¿verdad? Realmente una de las cosas que el odio, ¿no? Algo que me quitó de Dios de mi corazón fue el odio, y lo transformó en amor, ¿verdad? Pero sí se puede, Pastor, para despedirnos. Bueno, queremos decirles, ¿verdad?, que estamos ubicados aquí en Red Bank, New Jersey, ¿verdad?, en la 196 de la River Street. Tenemos nuestros servicios todos los domingos, 2:30 de la tarde, todos los jueves, 7:15 de la noche. Tenemos nuestros días de oración, martes y viernes, a las 7 de la noche. Queremos conocerle, queremos contactarle, ¿verdad? Si usted tiene una petición de oración, puede escribirnos un mensaje inbox. Puedes darnos la información sobre qué orar, ¿verdad? Y con gusto estaremos orando por usted. También nos gustaría, ¿verdad?, hacer la oración de fe con usted, que es la oración de fe, recibir a Jesús como su Señor, su único Salvador. Si usted cree que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad? Y quiere confesarle en este día como su Señor, Salvador, puede hacerlo, ¿verdad? Queremos orar también antes de despedirnos. Pero sobre todo queremos decirle que Dios le ama y que no es necesario que usted luche con sus propias fuerzas. Tal vez usted está luchando, está enfrentando, puede ser un problema de alcoholismo, de drogadicción, puede ser una enfermedad, puede ser
cualquier un problema familiar, una situación familiar con su esposo, con sus hijos, déjeme decirle que Dios quiere ayudarle y que el Espíritu Santo está dispuesto, dice en la Biblia, ¿verdad? Está dispuesto a ayudarnos. El punto es, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que hay un Dios que es verdadero, que es real, pero que también es galardonador de los que le buscan, que Él tiene la capacidad de ayudarnos. Así es que al final queremos orar, ¿verdad? Y queremos orar por usted también. Amén, amén. Hermano Samuel, rapidito, ¿qué le diría a nuestros amigos, a los hermanos? Bueno, que nos sigan sintonizando aquí en este canal de Facebook de Voz de Salvación, y cada semana va a ser una palabra para cada uno que nos mira, y que la gloria sea siempre para Dios. Amén, amén. Hermano Polo, nos Bueno, estamos despidiendo. sí, yo me quiero despedir con un texto de 2 de Timoteo 1:7, ¿no? Lo busquen nomás, escríbanlo y repásenlo en su casa, que donde Dios nos dice, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Como decía el hermano, él sentía que no podía, y muchos quisimos hacer lo mismo, de dejar el vicio, de dejar los deseos de nuestra carne, pero nos dimos cuenta que solamente a través de Jesús es que pudimos vencer todos esos deseos de nuestra carne, porque entendimos lo que es vivir en la carne y lo que es vivir para Dios, ¿verdad? No es que ya no tengamos esta carne, la tendremos hasta que Dios nos mande a llamar. Pero estamos confiados que cuando partamos de este mundo iremos con Él, ¿verdad? Si permanecemos en Él, ¿verdad? Porque es una batalla de fe, ¿verdad? Es una evidencia más de lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y este texto que nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, que nos ha dado su Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros podemos vencer toda adversidad, todos podemos permanecer en su amor, ¿verdad? Y nos ha dado el dominio propio, que es el poder de decidir por ti mismo. No dejes que nadie decida por ti, decide por ti mismo. Dios te dio ese derecho y tú puedes usarlo en esta noche. Por eso Dios hace un llamado santo, ¿verdad? En esta noche, y si el tuyo es de recibir a Jesús en tu corazón, que sea tu decisión personal, ¿verdad? Es una decisión personal, ¿verdad? Que nace de tu corazón y es lo que Dios está esperando de ti. Amén. Hermano Genaro. Amén. Sí, pues solamente despedirme con un versículo, ¿verdad? Rápidamente también, algo que está en Romanos 14:17, ¿verdad? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Algo que el Señor nos habla, ¿verdad? Que no es conforme a los deseos de la carne, dice, no es bebida ni comida, sino es, y dice, los frutos del Espíritu. Que eso es lo que es el reino de Dios, que eso es lo que nos invita, ¿verdad? A andar en el Espíritu, a movernos en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Es muy importante porque, nuevamente, Dios te pone lo bueno y lo malo, que si vas por lo malo vas a morir, pero si vas en lo que es la palabra de Dios y lo que son los frutos del Espíritu, vamos a vivir en nuestro Señor Jesucristo. De antemano les deseo una hermosa noche, bendiciones, y que nuestro Señor Jesucristo nos siga iluminando con su palabra. Amén. Amén, amén. Hacemos la oración, pastor. Amén. Oramos, queremos orar por usted, ¿verdad? Y le pido que mis hermanos que nos ayuden a orar también. Padre, en el nombre de Jesús, en este día oramos. Nos acercamos ante tu presencia, Padre, para pedirte por nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven a través de internet. Padre, oramos para que si hubiese alguno que esté pasando por necesidad, por una enfermedad, por un vicio, por una dificultad, un problema familiar, que en este tiempo, en esta predicación, a través de tu palabra, ha creído en ti, que tú puedes ayudar, que no es necesario que tú pelees solo, que no es necesario que tú pelees sola, que me vivieras en tu casa. Tal vez eres un cristiano que has estado apartado de Dios. Tal vez eres un cristiano, una persona que se congrega a una iglesia, pero que estás lejos de Dios. Déjame decirte que Dios no quiere mirarte así, que Dios quiere verte como un hombre o una mujer de Dios, que Dios anhela tener esa relación contigo, de hijo, de hija. Déjame decirte que no es necesario que pelees solo. Tal vez mucho tiempo has estado peleando con tus propias fuerzas, has tratado de cambiar, de vencer al pecado, y tal vez has fracasado otra vez. Pero déjame decirte que en este día, si tú le entregas tu vida a Cristo, si tú le pides perdón con todo tu corazón, Él está dispuesto.
El Espíritu Santo está dispuesto y el Espíritu de Dios dice en este día, no tienes que luchar con tus propias fuerzas. No es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu Santo que venceremos. En este momento la Biblia dice que el Espíritu es nuestro ayudador, es nuestro consolador, Él es nuestro sanador, Él es el que nos levanta, Él es el que nos ayuda para vencer las dificultades, las adversidades. Y aún dice la palabra, si alguno no sabe cómo pedir, ¿verdad? Dice que le pidamos al Espíritu Santo porque Él es el que nos ayuda a interceder aún con gemidos indecibles. Así es que si tú no sabes cómo pedirle a Dios, si tú no sabes cómo orar, dile: Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a clamar al Padre, enséñame a pedirle al Padre en este día. El Espíritu Santo está aquí en este lugar, pero también está ahí contigo. Es lo poderoso de Dios, que no solamente está en un lugar limitado, en un tiempo limitado. Él es el dueño de todo y de toda la eternidad. Así que en este día Él está ahí contigo. Si tú sientes, tal vez estás sintiendo ganas de llorar o ganas no sé, te has puesto de una forma, ¿verdad? De que dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? No eres tú. Es el Espíritu Santo que está trayendo convencimiento a tu vida, de arrepentimiento, de pecado, ¿verdad? De que necesitas ser perdonado, de que necesitas tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Así que en este día yo oro por ti. Que Dios te dé la sabiduría, que Dios te dé la fuerza y que Dios ponga en ti el querer como el hacer de buscarle, de buscar su presencia, su Espíritu Santo. En este día yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Yo creo en ti, que eres el Hijo de Dios y que veniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo reconozco que he pecado, reconozco que me he equivocado y que no han sido suficientes mis fuerzas, pero hoy te pido perdón y te pido que me ayudes. Ya no quiero seguir peleando por mi propia fuerza, quiero pelear junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted ha hecho esta oración, le pedimos que se contacte con nosotros, que nos mande un mensaje inbox. Queremos orar por usted, queremos conocerle, queremos obsequiarle una Biblia totalmente gratis, donde quiera que usted se encuentre, solamente como un regalo de Dios. Muchas gracias. Gracias por vernos. Bueno, nos vemos la próxima semana y pues Dios me los bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones a todos.